Ya sabrán cómo me gustan a mí las hojas de cal, que tenga un tamaño carta definido, que tenga el título del que vamos a trabajar, el logo es súper importante, quién diseñó y los datos del proyecto. También para mejor visualización acostumbro quitarle la cuadrícula para que quede como si fuese una hoja en blanco. Para empezar necesitamos los datos de entrada. Lo primero sería las cargas aplicadas, como por ejemplo el momento último aplicado. Momento último aplicado. Este lo vamos a dar en M sub U y va a estar dado en kilonewton metro. Este valor lo vamos a resaltar y a poner en sombra para que se entienda que hay que modificarlo. Aquí vamos a colocar 47 kilonewton. Pero ¿qué pasa? Que yo quiero que se vea el kilonewton. Entonces ya sabe que tenemos que darle, seleccionamos la celda, clic derecho, formato de celda, personalizada, le damos al primer valor de 0 y justo al lado abrimos comilla, un espacio para que se separe el número, le ponemos kilonewton metro, cerramos comilla y en muestra aparece ya cómo se va a ver la celda. Le damos a aceptar y tenemos 47 kilonewton metro. Otra carga sería la cortante última aplicada, que se va a llamar B sub U y va a estar dada en kilonewton. Este valor lo podemos arrastrar para tener casi el mismo formato de celda, solo que le vamos a colocar 37.6 kilonewton y vamos a clic derecho, otra de formato de celda y le borramos el metro porque ese va a ser en unidades de fuerza. Le damos a aceptar y ya tenemos el kilonewton. Otro dato que conocemos de entrada es la longitud de la viga. A ese la vamos a llamar L y va a tener unidades de metro. Cerramos, resaltamos y le vamos a colocar 5 metros. Centramos y más tarde, más adelante, cuando termine los datos de entrada, vamos a nombrar celda por celda. Por el momento solamente preocupémonos por tener todos los datos de entrada. Otro dato de entrada que tenemos que conocer es la longitud de trabajo, denominada L sub B, y también vamos a ponerla en metros. La resaltamos y como es un dato conocido vamos a decir que la longitud de trabajo es de 1 metro. Está arrastrada cada metro. Los que no han visto el video anterior de flexión, ¿qué quiere decir que está arrastrada cada 1 metro? Recuerden que la longitud de trabajo es la longitud entre dos puntos arrastrados. Quiere decir, ¿cómo se pueden arrastrar? Se pueden arrastrar que a una viga le llegue otra viga, o que a una viga tenga varios conectores de cortante que la arrastren junto con el concreto vaciado, o que tenga diagonales, puede ser en ángulo o en cualquier perfil. ¿Esto qué hace? Que la longitud de trabajo, que inicialmente era de toda la longitud de la viga, luego pueda yo colocarle un arrastramiento por ejemplo en la mitad y mi longitud de trabajo se me divida en dos, o que yo le ponga dos arrastramientos, sea en diagonal, en X o en vigas que le lleguen, y esa longitud de trabajo se me divida en tres. Entonces la longitud de trabajo es la longitud entre dos puntos arrastrados. En este caso estamos utilizando una longitud de trabajo de 1 metro. Luego vamos a encontrar el tipo de acero. Esto sería una lista desplegable. Lo vamos a resaltar primero. ¿Y dónde vamos a encontrar esa lista? Nos vamos para datos, validación de datos, lista. ¿Y el origen dónde está? Nos vamos para la pestaña de tipos de acero y vamos a seleccionar todos los tipos de acero que tenemos en nuestra base de datos. Le damos enter, aceptar y acá ya nos va a crear una lista desplegable. ¿Qué tipo de acero vamos a trabajar? Vamos a trabajar a 572 grados 50. Este tipo de acero me puede dar o me puede arrojar como resultado el esfuerzo de fluencia de ese acero y lo vamos a denominar F sub Y. Va a estar dado en megapascales. Este valor no es necesario ni siquiera resaltarlo porque va a salir automáticamente. Entonces, ¿cómo sale automáticamente? Le vamos a dar un buscar B y el valor buscado será el tipo de acero. ¿En dónde lo vamos a buscar? En la tabla de tipo de acero. Seleccionamos los componentes de la tabla, punto y coma, vamos a apretar la columna indicadora de lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando el F sub Y y el F sub Y está en la columna 2. En la primera columna están los tipos de acero y en la segunda columna está el esfuerzo de fluencia F sub Y. Entonces colocamos que ese valor buscado me lo va a traer de la columna 2, punto y coma, y le vamos a dar una coincidencia exacta, o sea falso. Cerramos paréntesis y damos enter. Con esto ya tenemos nuestro esfuerzo de fluencia. Otro dato conocido que tenemos de entrada va a ser el módulo elástico del acero, denominado ESUS, y también va a estar dado en megapascales. Podemos decirle que la unidad me la aparezca acá, entonces le voy a dar clic derecho, formato de celda,
personalizada, y al lado del 0 abro comillas, un espacio, y le voy a decir que aparezca el megapascales. Cierro comillas y en la muestra ya aparece cómo va a ser. Le doy a aceptar. Puedo arrastrar esta misma celda para tener el formato. Borro lo que está dentro porque no hay que utilizar un buscar B. Y simplemente vamos a copiar el valor del módulo del acero, que será 200.000. Y ya queda arrastrado las letras. Otro dato va a ser la deflexión límite o admisible, que lo vamos a denominar como delta límite. Eso lo vamos a dejar sin unidades. ¿Por qué lo vamos a dejar sin unidades? Porque lo vamos a colocar como una especie de condición. Como delta es un símbolo, entonces voy a subrayar la D. Acá voy a reemplazar y voy a colocar symbol, enter, y ya me queda el delta. ¿Qué voy a hacer? Voy a enmarcarlo, subrayar, y aquí voy a colocar mi límite. Pero mi límite lo voy a dejar en función de la longitud. A ver, la norma me dice, por ejemplo, la norma colombiana dice que la deflexión máxima para vigas de piso va a ser L sobre 360. Entonces yo voy a colocar acá el valor de 360. Pero yo quiero que aquí me aparezca L sobre 360. Entonces me voy a ir para formato de celda, personalizada, me paro en el número, en el 0. Antes del 0 voy a colocar comillas, L mayúscula, hago un espacio, slash, hago otro espacio y cierro comillas, y voy a dejar así. Mire que la muestra aparece L sobre 360, lo voy a aceptar. Y por ejemplo, si la norma me dice, no, la viga es de cubierta y no tiene cielo falso, entonces mi límite de deflexión va a ser L sobre 240, entonces yo solamente tengo que poner 240. Lo dejo así simplemente para que aparezca de una vez como mi límite, y ya más adelante abajo lo vamos a utilizar como fórmula. También puede ser, por ejemplo, que tenga como condición una máquina especial y el proveedor me diga L sobre 2000, entonces yo simplemente lo voy a cambiar el denominador. En este caso va a ser L sobre 360. Otro dato que es el más importante es el tipo de viga que vamos a usar. Marcamos y subrayamos y vamos a invocar el catálogo de perfiles. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos para datos, validación de datos, vamos para lista, y en el origen va a ser el catálogo de perfiles. Me paro en el primer valor del catálogo, le doy control shift flecha para abajo para que se me seleccione todo el catálogo y le doy enter. Con eso lo voy a aceptar y ya me va a quedar todas las vigas que voy a necesitar. Yo en este caso voy a necesitar la W14 por 22, la voy a copiar para no tener que buscarla. Y mire que ahí me quedó en la lista, W14 por 22. Otra pregunta muy importante, ya para cortante, es, ¿tiene rigidizadores? Es una pregunta que vamos a necesitar porque la resistencia cortante depende de si tiene o no rigidizadores. Entonces, como es sí o no, vamos a crear una lista, sí y no. Esa es mi lista. Entonces acá voy a enmarcar primero y a darle una sombra. Y le voy a dar en datos, validación de datos, voy para lista y el origen va a ser sí o no. Le doy enter y aceptar. Y aquí me va a quedar la lista desplegable. Pero en caso de que tenga rigidizadores, es decir, que la respuesta sea sí, si yo tengo rigidizadores, entonces otro dato importante para calcular resistencia cortante es saber cuál es la separación entre rigidizadores. Ese valor lo vamos a llamar A. Entonces, pero primero va a colocar un condicional si este valor es igual, abro comillas para poder representar un texto, es igual a sí, entonces que me ponga un texto en esa celda que diga separación entre rigidizadores. Y eso lo vamos a llamar A y va a estar dado en milímetros. Cierro comillas. Eso es lo que va a mostrar en caso de que sea así. Y en caso de que sea no, que no me muestre nada. Abro y cierro comillas y cierro el paréntesis. Entonces aquí, como lo puse así, me va a decir cuánto es la separación. Voy a colocar, a enmarcarlo y resaltarlo para saber que ese valor se modifica. Pero en caso de que diga que no, no va a aparecer ningún texto. Entonces esto es en caso de que aparezca así, de una vez me obliga a introducir este valor. Voy a
a enmarcar estos dos, o le voy a quitar el color y lo voy a poner blanco para que no se vea. Solamente nosotros sabemos que ahí existe un valor. En este caso no hay rigidizadores, entonces se borra automáticamente esto. Luego lo que vamos a encontrar son las propiedades geométricas de la viga. Pero antes de continuar con las propiedades geométricas, quiero contarles algo. Ya pueden introducir en Ingeniero del Acero y descargar el módulo 1. Trae todo lo que hemos visto en nuestros primeros videos y con este video terminamos el módulo 1. Entonces simplemente tenemos que dar inversión del módulo. Nos va a aparecer una cuenta que es de Payu, que es segura. Solamente vamos a ingresar el nombre y el correo. Le damos continuar y tenemos múltiples medios de pago. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el método de pago y le damos a pagar. Y automáticamente se va a descargar el link. Vamos a ver en este curso todos los temas relacionados con diseño de edificios metálicos. Vamos a ver placa base, vamos a ver sección mixtas, vamos a ver diseño sísmico, vamos a ver conexiones, vamos a ver conexiones precalificadas, pórticos arrastrados concéntricamente, pórticos arrastrados excéntricamente, un predimensionamiento de un edificio metálico sismorresistente en 5 minutos en una hoja de Excel. Vamos a ver mucho Excel, vamos a tener todo lo relacionado para hacer el diseño de un edificio mucho más fácil. Y luego, cuando veamos la base, que es lo más importante, vamos a ver diseños en programas como el CIPE y luego planos en tecla. Y al final les voy a enseñar a hacer una memoria de cálculo. Pero bueno, volviendo al módulo, cuando lo descargamos, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar, aparte de las hojas de Excel y una plantilla de Excel para poder tener un catálogo, vamos a tener también los 3 temas importantes que vimos en este módulo, como diseño de elementos de acero a tensión, diseño de elementos de acero a compresión y diseño de vigas a flexión y cortante. ¿Qué es lo que vamos a tener? Es un resumen de todo lo que vimos en el video, pero más explicado. Inclusive vamos a tener algunos condicionales que no se ven en el video y sería como un plus o un valor extra que se le dan a estos módulos. Rápidamente quedan con toda la información de un paso a paso que lo pueden tener a la mano en una carpeta o en la universidad o en la oficina. Pero antes de continuar con las propiedades geométricas también vamos a nombrar las celdas. ¿Cómo lo hacemos? Nos paramos en la primera celda y le vamos a decir que esta celda se llama MU, yendo acá a la parte superior izquierda, y simplemente vamos a modificar y poner M sub U y Enter. Luego vamos a cambiar la otra, esta la vamos a llamar B sub U, la longitud la vamos a llamar L, la longitud de trabajo la vamos a llamar L sub B, el esfuerzo de fluencia del acero lo vamos a llamar F sub Y, el módulo elástico lo vamos a llamar E sub S, esta deflexión límite, como no podemos colocar símbolos de delta, vamos a colocar D mayúscula límite, y este valor que era la separación entre rigidizadores, que aquí no se ve, lo vamos a llamar A minúscula y Enter. Luego, ahora sí podemos continuar con el primer dato geométrico, que es el peralte de la viga. Ese sí lo vamos a llamar D minúscula y va a estar dada en milímetros. Y encontramos el peralte solamente con un buscar B. ¿Qué va a hacer? Este es el valor buscado. Y me voy a ir para el catálogo de perfiles. ¿Cómo lo puedo hacer? Me paro en la primera celda, que va a ser esta. Le doy control shift, flecha para la derecha, flecha para abajo, y ahí me quedo ya las celdas. Luego voy a darle punto y coma para decirle en qué columna está en peralte. Pero recuerden que yo lo que hago es al lado de cada valor le coloco el número de columna, y el peralte está en la columna 4, que es esta de acá. Le doy punto y coma y le indico que la coincidencia sea exacta con el falso y cierro paréntesis. Le doy enter y con eso ya tengo todo. Este es el valor del peralte de la viga. Lo vamos a llamar D. El otro valor que vamos a encontrar es la longitud libre del alma, y ese valor se va a llamar H. Va a estar dado en milímetros. Vamos a enmarcar. ¿Y ese valor de H cuál es? El valor de H es este que hay acá. ¿H qué sería? Sería el peralte completo menos
2 veces K. Entonces esa misma fórmula la vamos a poner acá. Pero antes voy a copiar todo lo que está en esta fórmula, menos el igual. ¿Para qué? Se van a dar cuenta. Control C. Y voy acá en esta fórmula a colocar el peralte menos 2 veces K. Pero K es un valor que tengo en el catálogo. Entonces pego el control B y lo único que voy a cambiar, cierro el paréntesis de una vez, y lo único que voy a cambiar es este número 4. ¿Por qué? Voy a buscar qué valor o qué número de columna es el K. Entonces me voy a dar enter como para que no se me borre nada. Voy a catálogo de perfiles y busco el K. Y el K está por acá en la columna 22. Entonces me voy para diseño de vigas y cambio ese 4 por el número 22. Y ya tengo mi longitud libre del alma. Luego voy a encontrar el ancho del patín BF. Ancho del patín BF. Ese valor, como yo copié y pegué, ya había copiado por allá la fórmula, abro la celda y lo doy. Ah, no me quedó grabado. Lo que voy a hacer es copiar toda esta fórmula y lo único que tendría que hacer es cambiar qué columna es. Bajar esa 4, pero voy a buscar el BF para saber qué columna es. Y el BF es la columna 9. Entonces me voy a parar y voy a cambiar el 4 por el 9. Ah, se me ha olvidado darle el valor de la longitud libre a la celda que se va a llamar H y a este que se va a llamar BF. De una vez los voy a marcar antes de que se me olviden. Otro valor va a ser el espesor del patín, que va a estar dado en milímetros. Voy a marcar esa celda y lo que voy a hacer es pegar el código que ya tenía. Le doy enter y voy a buscar TF. En el catálogo lo tengo como la columna 17. Voy y cambio ese valor por 17. Hago lo mismo con el espesor del alma. Y ese va a ser TW, que va a estar dado en milímetros. Enmarco y le voy a dar el valor del TW. Vamos a buscarlo. Va a ser TW la columna 14. Voy y cambio el 4 por el 14 y ya tengo mi TW. Otros valores va a ser el momento de inercia. Para que me entre en ese espacio pequeño que tengo, va a colocar inercia en X y la voy a llamar IXX en milímetros a la 4. Acá voy a resaltar y voy a colocar el valor de la inercia. Vamos a buscar la columna de la inercia, que sería en este caso la 36. Entonces cambio el 4 por 36 y listo. Lo que voy a hacer es arrastrar para encontrar la misma inercia, pero ahora en Y. Y acá resalto la celda, pego la fórmula y voy a buscar el valor de la columna de la inercia en Y, que va a ser 40. Entonces cambio el 4 por 40 y le doy enter. Y ahí tengo mi inercia en Y. Otro valor lo vamos a copiar por acá y van a ser el módulo de alabeo. Este va a ser el CW y va a estar dado en milímetros a la 6. Vamos a colocarlo en minúscula. Este lo ponemos acá resaltado. No necesitamos que la celda sea tan grande, no importa que quede recortado. Y vamos a abrir la celda, pegar la fórmula y vamos a buscar cuál es CW en el catálogo. CW está por acá y es 45. Entonces cambio el 4 por 45. Le doy enter. Acá voy a colocar el módulo de torsión J y ese va a estar en milímetros a la 4. Y lo que hago es resaltar, busco qué columna sería y la columna para J va a ser por acá, el 44. Entonces voy a colocar 44 y ya tengo mi módulo de torsión. Ahora lo que voy a hacer es buscar el módulo plástico, el ZX en X, milímetro al cubo, resalto, pego la fórmula
y busco la columna. El ZX va a estar en la columna 37. Y de una vez el SX va a estar en la columna 38 porque vamos para allá. Entonces ZX vamos a verla en la 37. Y el módulo elástico, cambio la P por E y cambio la Z por S. Y acá voy a colocar la misma fórmula, solamente que va a colocar 38. Y ya está. Otro valor va a ser el radio de giro efectivo. Voy a colocarlo efectivo. Ese se llama RST y va a estar dado en milímetros. Ese radio de giro es el efectivo cuando tengo pandeo lateral torsional. Voy a resaltarlo y yo ya lo tengo en el catálogo resuelto. En mi catálogo, en el catálogo que se puede descargar en el módulo 1. Voy a pegar acá la fórmula y voy a buscar qué columna es ese radio de giro efectivo. Yo la tengo en la columna 50. Entonces me voy y cambio el 4 por 50. Ahí está mi radio de giro efectivo. Voy a hacer lo mismo con el radio de giro en Y. Eso lo llamo RY y también va a estar en milímetros. Ahí vamos a colocar la misma fórmula. Copiamos y pegamos y buscamos cuál es el radio de giro en Y. Y acá lo tenemos con la columna 43. Y ya por último, la distancia entre centros de patín. Esa distancia la vamos a llamar H0 y va a estar dada en milímetros también. Resaltamos. ¿Cuál es esa distancia? Esa distancia sería entre la mitad de este patín, la mitad de TF, por ejemplo, hasta la otra mitad de TF. Entonces, en fórmula sería que D menos 2 veces TF medios, es decir, D menos TF. Entonces aquí voy a colocar simplemente esa fórmula. Va a ser igual a que D menos TF. Pero no lo he marcado. Entonces, antes de hacer esto con fórmula, voy a mirar cuáles se me olvidó para marcar. Desde aquí no he marcado. Entonces, ese se va a llamar TF. Enter. El del espesor del alma, se va a llamar TW. La inercia en X la vamos a llamar IXX. La inercia en Y la vamos a llamar IYY. El módulo de alabeo lo vamos a llamar CW. El módulo de torsión de San Benat se va a llamar J. El módulo plástico en X se va a llamar ZX. El módulo elástico se va a llamar SX. El radio de giro efectivo lo vamos a llamar RST. El radio de giro en Y lo vamos a llamar RY. Y por último, esto lo vamos a llamar H0. HO le pongo yo para que me lo lea. Y ahí sí puedo decirle que es D menos TF. Y le doy Enter. Ya con esto puedo calcular la esbeltez local, que puede ser tanto en el patín como el alma. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar qué tan delgado es para que ocurra un pandeo en el patín como vemos en esa figura, o qué tan delgado es el alma para que pueda ocurrir un pandeo en el alma como vemos en esta figura. Pues lo más importante es trabajar con vigas que no lleguen a esto. No podemos ser tan tacaños y colocar elementos que no cumplan esta condición. Cumpliendo esa condición podemos utilizar tranquilamente las fórmulas que nos plantea la norma ICC sin tener que hacer ningún tipo de modificación. Además, la estructura no es lo más costoso de una obra. Lo más costoso de una obra es el acabado. Entonces nos vamos a poner a economizar en la parte más importante, en la parte de la seguridad, por hacer una cosa más económica, colocando perfiles delgados, cuando lo que se debe ahorrar es en el acabado. Entonces no podemos llegar a este límite. Trabajemos siempre con elementos compactos que por ningún motivo sufran ninguna de estos tipos de condiciones. Para esto vamos a analizar primero el patín. ¿Qué tendríamos que hacer? Poner estos límites. Yo ya tengo una esbeltez del patín. La esbeltez del patín va a ser BF medios sobre el espesor TF. Esa es mi esbeltez.
la que tengo que ubicar en esta línea de esbeltez. Puede ser compacto, no compacto o esbelto. Tengo un límite inferior y tengo un límite superior. Entonces vamos a colocar el límite inferior como primera frontera. Límite inferior de esbeltez en el patín. Y acá podemos enmarcar y colocar esta fórmula de límite inferior. Va a ser igual a ¿qué? A 0.38 que multiplica la raíz de el módulo dividido el f sub y. Cierro el paréntesis y le doy enter. Ese es mi límite inferior. Voy a hacer lo mismo pero con el límite superior. Ya tengo mis dos fronteras. ¿Cómo la hago? Arrastro y en vez de colocar .38 coloco el valor de 1. Le doy enter y ya tengo mi límite inferior y mi límite superior. ¿Qué me falta? ¿Cuál es la esbeltez del patín o en el patín? Y acá, inclusive lo voy a marcar más bonito, que se vea grueso. Va a ser de la siguiente manera. Ese valor es ¿cuál? BF, que lo vamos a dividir entre 2 veces TF. Le doy enter y ese va a ser mi límite de esbeltez. Mire que aquí se tiene que cumplir un condicional. Si este valor es menor al límite inferior, es compacto. Si el límite del patín o el límite de esbeltez del patín está entre el límite inferior y el superior, es no compacto. Y si es esbelto, es porque es mayor al límite superior. Entonces aquí le vamos a colocar ese condicional. Lo voy a poner acá el botón bueno para que resalte. Si este valor es menor al límite inferior, entonces que me diga que es compacto. Cierro comillas. Si no, entonces ahí va otro condicional. Sí. Y aparte, como pueden ser dos condiciones, entonces le voy a colocar el condicional y. ¿Y cuál es la primera condición? Que este valor sea mayor o igual al límite inferior. Y además, punto y coma, que este valor sea menor al límite superior. Puedo cerrar ahí ya el paréntesis del condicional y le doy punto y coma para que el condicional sí me diga cuál es el valor verdadero. Si eso se cumple, quiere decir que es no compacto. Cierro comillas. Y en caso contrario de que no sea ninguna de las otras condiciones porque es mayor al límite superior, entonces que me ponga esbelto. Cierro comillas. Y le doy a cerrar todas las condicionales para poderle dar enter. Entonces mire que en este caso es compacto. Voy a colocarle a propósito acá un valor de 10 para que sea mayor al límite inferior. Y tiene que decir no compacto. Y si le pongo un valor mayor a 24, me tiene que decir que es esbelto. Vamos a ponerle 25 y es esbelto. El condicional cumple tranquilamente. Le doy control Z para no perder la fórmula y ya puedo quitar esto. Ahora vamos a ver lo mismo, pero inclusive esto lo voy a poner para que sea bien bonito. Le voy a colocar un color verde, aunque el verde no me gusta tanto, pero vamos a colocar el color verde para que se vea más presentable la hoja de cálculo. Y vamos a seleccionar todo esto porque ahora vamos a hablar del alma. Le vamos a darle control C y vamos a pegar justo abajo. Lo que vamos a hacer es cambiar, en vez de que diga patín, va a decir alma. Límite inferior de esbeltez en el alma y acá alma también en el superior. Y el límite de esbeltez en el alma. Entonces ahí me ahorré un buen tiempo. Lo que voy a hacer acá es cambiar ya los límites. ¿Por qué? Porque tenemos otra gráfica para el alma. Y esos límites va a ser el inferior 3.76 y el superior 5.70. Entonces vamos a cambiar esos valores que tenía copiados. Va a ser 3.76 en este caso y va a ser 5.70. Ahora lo único que tengo que cambiar es mi límite de esbeltez en el alma. El límite de esbeltez en el alma va a ser la longitud del alma libre, que ese lo llamamos por allá arriba H, y lo vamos a dividir sobre el espesor del alma.
que es TW, porque precisamente es la única parte, si lo vemos acá, lo único que se puede doblar es la longitud libre del alma, que es quitándole 2 veces K, el K de arriba y el K de abajo, dividido el espesor de esa porción del alma. Entonces ya con esa fórmula tengo mi límite de esbeltez. Y al haber copiado y pegado, se me arrastra el mismo condicional, entonces no tengo que volver a trabajar. Le doy Enter y listo. Ya sabemos, vamos a propósito colocarle mayor al límite inferior, vamos a colocarle 91 y me tiene que decir no compacto. Y si le pongo mayor de 137 me tiene que decir esbelto. Entonces le voy a colocar control Z y control Z para que no se me dañe la fórmula. Ya puedo quitar esto. Y ahora sí vamos a lo picante, a lo bueno. Calcular la resistencia a flexión. Entonces recordemos esa resistencia a flexión, cómo se calcula. Lo primero que tenemos que mirar es en qué rango estoy trabajando. Si en el rango plástico, inelástico con pandeo lateral torsional o elástico con pandeo lateral torsional. Y para eso tenemos que conocer la longitud de trabajo, la longitud plástica, para saber qué momento voy a calcular. Entonces, lo primerito, la longitud de trabajo ya lo tengo como dato de entrada, pero no tengo ni la longitud plástica ni la longitud elástica. Yo no tengo esas dos, entonces lo que voy a hacer es calcularlo con estas fórmulas. Entonces vamos a eso. Lo primero, la longitud plástica, que vamos a llamar LP, y va a estar dada en milímetros, puede ser en metros también, no hay problema. Y a este le vamos a resaltar y le vamos a colocar la fórmula de longitud plástica, que va a ser 1.76, yo la traigo antes de copiarla, va a ser esta, va a ser igual a 1.76 por LR sub Y por la raíz ¿de qué? Del módulo dividido F sub Y. Cierro paréntesis y le doy Enter. Me tiene que dar 1.1 metros más o menos. Ahora sí tengo que saber la longitud elástica para saber la frontera superior. La longitud plástica sería la frontera inferior. Y la longitud de trabajo sería el punto donde voy a estar trabajando. Va a ser en milímetros. Y esta sí es una fórmula más grande. Entonces tenemos que calcular con esta fórmula. La voy a poner acá abajo para tenerla como pastel. Vamos a marcar y le vamos a dar igual y empezamos a copiar. Va a ser igual a que 1.95 por el radio de giro efectivo por, vamos a tener una cosa que dentro de esa cosa va a haber una división y la voy a poner así. El numerador va a ser el módulo y el denominador va a ser 0.7 por F sub Y. Yo sé que no necesito colocar tanto paréntesis, pero yo estoy acostumbrado a trabajar así. Lo voy a multiplicar por la raíz de algo. Pero antes, este producto va a colocar la raíz ¿de qué? De una cosa dividido otra cosa. Yo sé que son términos. Una cosa dividido otra cosa. En la cosa de arriba va a ser torsión. Y en la cosa de abajo va a ser el producto del módulo elástico por H sub 0, que es la distancia entre patines. Y le doy para la siguiente. Va a ser la multiplicación de una raíz. Va a ser una multiplicación de algo. ¿Ese algo qué es? La raíz de 1. Internamente va a haber 1 más otra raíz de otra cosa. ¿Esa otra cosa qué sería? Va a ser la raíz, otra vez, de 1 más otra cosa. ¿Y esa cosa qué es lo que es interno? Va a ser 6.76 que multiplica una cosa. Pero esa cosa va a estar elevado. Entonces coloco al 94 y el 2 para que me quede ya al cuadrado. Dentro de esa cosa va a haber ¿qué? La multiplicación de dos fracciones. O simplemente, pues como estamos multiplicando fracciones, coloco solamente algo dividido otra cosa. En la parte de arriba va a colocar todo lo que está arriba. 0.7 por F sub Y por el módulo elástico SX por
H0 o H2 en mi caso, dividido el módulo multiplicado por la constante torsional y le voy a dar Enter. Eso me tiene que dar 3183 milímetros. Yo ya con eso puedo calcular la resistencia a flexión. Y esto va a estar dado, o lo vamos a llamar phi mn. Voy a colocarlo en mayúscula phi mn y lo voy a dar en kilonewton metro. Pero esta F, para que me quede en phi, voy a colocar el valor en símbolo y ya me quedó phi mn. Acá voy a colocar según la condición que yo tenga. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en esta zona 1, la voy a llamar el plástico zona 1, entonces que me coloque M sub P. Pero si estoy en esta zona, entonces que me coloque el momento relacionado con esta línea. Y si estoy en la zona 3, que me coloque el momento relacionado con la siguiente línea. Entonces para esto voy a colocar de una vez el valor de cada una de mis zonas. Pero antes voy a darle el valor de la celda. El valor de la celda de la longitud plástica se va a llamar LP. Y el de la longitud elástica se va a llamar LR. Lo que voy a colocar acá va a ser un condicional. Si la longitud de trabajo es menor a la longitud plástica, entonces me pone que estoy en la zona 1. Y si no, otro condicional con la función y, porque van a haber dos condiciones, que la longitud de trabajo sea mayor o igual a la longitud plástica y además que la longitud de trabajo sea menor a la longitud elástica. Si esto se cumple, entonces que me ponga que estoy en la zona 2. Y si no estoy ni en la 1 ni en la 2, que me ponga que estoy en la zona 3. Y cierro los condicionales y le doy Enter. Entonces, la longitud de trabajo, que era 1 metro, está menor a la longitud plástica. Por eso me pone que es 1. Y podemos hacer la prueba colocándole 1.5 metros a la longitud de trabajo y me va a dar ahí. Pero es muy importante, porque acá estoy trabajando en milímetros y siempre me va a dar esto. Entonces, que la longitud de trabajo siempre esté multiplicada por 1000. Esto lo tengo que poner por 1000. Todo donde diga longitud de trabajo lo multiplicamos por 1000 para que quede en milímetros y comparar milímetros con milímetros. Le doy Enter. Ahora aquí voy a poner, por acá escondidito, voy a poner qué pasa si yo tengo ese momento en la zona 1. Por ejemplo, voy a colocar acá el momento plástico de la zona 1. Al ladito voy a colocar el valor. ¿Cuál es el valor? Si yo estoy en ese momento, mi resistencia va a estar dada por ¿qué? Phi, que es 0.9 por F sub Y por ZX. Eso me va a dar en Newton milímetro. Todavía no voy a cambiar nada. Entonces le voy a dar Enter. Ese es mi valor del momento plástico. Ya podemos calcular el momento de la zona 2. El momento de la zona 2 es muy fácil. Vea cómo lo vamos a hacer. A ese lo vamos a llamar el momento plástico MP. MP, para que nos quede más fácil traerlo y utilizar esta fórmula. Va a ser igual a ¿qué? A MP, que le vamos a restar todo esto. Todo esto va a ser ¿qué? El producto de dos cosas. Una cosa multiplicada por otra cosa. En la primera cosa, vamos a ver a MP y le vamos a restar algo. Y ese algo es un producto entre 0.7 por F sub Y por SX. Ahí ya terminamos el primer paréntesis. El segundo paréntesis, ¿cuál es? La longitud de trabajo, LB, multiplicada por 1000, porque acuérdense que lo tenemos en metro por allá arriba. Y a eso le vamos a restar LP. Pero todo eso lo tenemos que dividir en algo. Y ese va a ir dividido otra cosa. Y esta cosa sería la parte de abajo. La longitud elástica menos la longitud plástica.
Ya con eso le podemos dar Enter y tenemos por fin el resultado final. Ahí está la fórmula. Es exactamente lo que tenemos aquí abajo. El coeficiente CB, recuerde que yo lo dejo como as bajo la manga. Esto es en caso tal de que me equivoque o que lo vaya a necesitar más resistencia en caso tal de cambio de uso. Y el momento resistente en la zona 3 va a ser una fórmula que tenemos por acá. Esta fórmula sería esta resistencia. Entonces veámosla, analicemos esto. La resistencia en la zona 3 va a ser F sub R por el módulo elástico. Pero ¿qué pasa? Analicemos este F sub R. Si yo le doy un valor cualquiera a este multiplicado por 0.078, ese es un valor chiquitico. Y ese valor chiquitico lo va a sumar a 1 y aparte a eso le va a sacar la raíz. O sea que todo lo que está dentro de esta raíz me va a dar un valor muy cercano a 1 punto algo. ¿Qué va a hacer esto? Que le va a dar mayor resistencia o va a hacer que este F sub R sea mayor. Y si este F sub R es mayor, me va a dar más resistencia. Entonces, ¿yo qué hago para simplificar? Toda esta raíz la pongo como 1. Y solamente utilizo lo que está en esta fórmula para simplificar ecuaciones. Hay otros que van a pensar, pero si estoy en Excel y no me cuesta nada trabajar en esto, no tengo ningún problema. Cada quien puede llegar y meter esta fórmula en la celda y no tiene problema, es verdad. Pero yo voy a colocar todo esto en la celda como igual a 1. Entonces la resistencia, aquí me faltó cerrar el paréntesis y colocar acá 0.9, que es el phi. Acá vamos a hacer lo mismo, va a ser igual a 0.9 por F sub R por SX. Este F sub R va a ser lo siguiente. Vamos a tener el CB que lo tenemos como as bajo la manga, entonces no lo pongo. Entonces va a ser una división. Que en la parte de arriba voy a tener un producto de el número pi que va a estar elevado al 94 al cuadrado. Y eso lo va a multiplicar. Primero encierro el número pi al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por el módulo elástico. Y va a estar dividido por algo que está al cuadrado, al 94 al cuadrado. Dentro de ese valor que está al cuadrado va a tener una división. ¿Entre quiénes? Entre la longitud de trabajo por 1000, que no se nos olvide, dividido el radio de giro efectivo. Y le damos Enter. Y ya tenemos mis 3 resistencias. Entonces, si yo tengo mis 3 resistencias, lo único que voy a hacer ahora es escoger, según la zona que yo tengo, pongo el valor correspondiente a los 3 momentos que yo tengo. Ese sería el momento en la zona 1, momento en la zona 2, momento en la zona 3. Pero mire que aquí me está diciendo que la zona 1. Entonces voy a colocar ese condicional ahí adentro. Entonces, va a decir que si este valor es igual a 1, entonces que me ponga el valor de la zona 1, que es el momento plástico. Inclusive lo puedo dividir de una vez entre 1000. Dividido en este caso sería 1.000.000. ¿Por qué? Porque aquí lo tengo en newton milímetro. Y para convertirlo en kilonewton metro es dividir por 1000 y dividir por 1000 otra vez. Es decir, dividir por 1.000.000. Entonces, en caso tal de que no sea la zona 1, entonces me toca abrir otro condicional. Que si este valor de H35 es igual a 2, entonces que me ponga este valor dividido 1.000.000 para convertirlo en kilonewton metro. A ver, 3 y 3, listo. Y si no, entonces ya que me ponga la zona 3 dividido en 1.000.000 para que me quede en kilonewton metro. Cierro y le doy Enter. Me tiene que dar que tengo 168.78 kilonewton metro. Ya esto lo puedo colocar en blanco y nadie lo va a ver, solamente nosotros sabemos que existe eso. Pero aparte me gusta también preguntarme si este phi m sub n,
phi m sub n va a ser mayor, o sea, que la resistencia sea mayor o igual al momento aplicado. Esto es cierto. Voy acá a cambiarle y le voy a colocar symbol y le doy enter. Ya tengo, si la resistencia es mayor o igual a mu, quiere decir que cumple. Entonces vamos a marcar y le vamos a colocar unas reglitas. ¿Cuáles son estas reglas? Va a ser, si la resistencia, que es este valor, es mayor o igual a m sub u, entonces que me ponga cumple. Y si no, que me ponga no cumple. Y ya con eso puedo cerrar el condicional. Me va a aparecer que cumple, pero quiero que aparezca bonito. Entonces voy a ir me paro en la celda, formato condicional, y le voy a dar, vamos a buscar acá en resaltar reglas de celda y texto que contiene. Entonces acá voy a colocar el valor de cumple. Si dice cumple, entonces que me ponga en verde con texto verde oscuro y lo voy a aceptar. Me paro otra vez en la celda, otra de formato condicional, resaltar reglas de celda y otra de celda que contiene. Y voy a colocar no cumple. Y si se no cumple, que aparezca rojo. Y le doy a aceptar. Ya para comprobarlo, vamos a colocar un momento, una resistencia menor a los 47 que le hemos aplicado, le vamos a poner 30. Al darle enter va a aparecer no cumple y en rojo. Entonces esto nos va a sonar como una alerta diciendo pilas que no cumple, póngale más resistencia. Le doy al control Z para no dañar la fórmula y ya tengo todo. Y aparte al lado voy a mirar en qué porcentaje trabaja. Entonces aquí le voy a decir que este valor va a ser igual a la carga MU dividido la resistencia a flexión y le voy a dar enter. Aquí, ¿cómo hice para que me apareciera este chulito y este porcentaje? Pues el porcentaje me aparece solo colocándole aquí el valor en porcentaje a esa división, pero el chulo ya sabemos que tenemos que pararnos ahí, formato de celda, vamos a dar una nueva regla y aquí vamos a cambiar para conjunto de iconos. Buscamos el icono que queramos y vamos a dar el número, todos los valores que sean mayores aquí vamos a invertir el criterio y todos los mayores que sean a 1, todos los valores que sean mayores a 1 me va a dar malo, pero si es menor a 1, porque estamos trabajando antes del 100%, que me ponga el chulito bueno y lo voy a aceptar y ya con eso es suficiente. Si yo pongo aquí en esta fórmula intencionalmente 30, ya me va a aparecer no cumple y una X porque estoy trabajando más del 100%. Entonces voy control Z para no dañar la fórmula y ya con esto damos terminado flexión. Vamos a hacer la resistencia acortante. Resistencia acortante. Pero primero vamos a ver un repaso de lo que es resistencia acortante. La resistencia acortante está por esta fórmula, donde todos los valores son conocidos menos este valor C sub B. El área cortante solamente es el peralte por el espesor TW, que es la parte que se puede cortar, y C sub B se calcula según esta gráfica. Entonces habíamos dicho en el video anterior que en la zona 1 el CV vale 1, en la zona 2 ese es el valor de CV y en la zona 3 ese sería el valor. Vemos que en la línea de esbeltez hay dos límites, uno inferior y el otro superior. Entonces dependiendo de donde esté la esbeltez voy a utilizar mi CV. Para esto tenemos que tener en cuenta que es K sub B. Entonces K sub B lo podemos calcular con esta tabla, que es lo que vamos a hacer. Esta tabla nos dice algo muy simple. Si yo tengo almas sin atiesadores, recuerden la pregunta inicial en los datos de entrada que colocábamos sí o no. Entonces si yo no tenía atiesadores, entonces solamente tenía que cumplir con que H sobre TW, que la esbeltez del alma sea menor a 260, coloco KB igual a 5. Si no cumple esa condición, entonces tengo que poner atiesadores. Y el atiesador es una condición. KB va a valer 5 cuando A sobre H
A, que sería la distancia entre antecedores, y H, la altura libre. Cuando ese valor sea mayor a 3 o esa misma relación sea mayor a 260 sobre la esbeltez al cuadrado, voy a poner KB5. En caso contrario, utilizo esta fórmula. Entonces, ya sabemos que tenemos que implementar estos condicionales. ¿Para qué? Yo esos condicionales los tengo que calcular sí o sí para poder meterlo en todas estas fórmulas donde está K sub B y poder determinar mi CV. Recordando todo esto, entonces podemos empezar primero con el coeficiente de pandeo K sub B. Primero que todo voy a colocar por acá mis condicionales. Ese condicional donde si la esbeltez es menor a 260 colocaba 5 y si no me toca poner rigidizador, entonces vamos a poner tal cual eso. Si H sobre TW, H dividido TW es menor a 260, que era el primer condicional, entonces voy a poner un K sub B de 5. Si eso no se cumple, entonces yo le voy a decir que me ponga atiesadores. Cierro comillas y cierro condicional. Como H sobre TW es menor a eso, entonces me está dando 5. Pero si yo tengo un H sobre TW mayor a 260, me toca poner rigidizadores. Entonces eso yo lo quiero colocar como escondido esa fórmula. Vamos a poner otra fórmula que sería la condición en caso tal de que tuviéramos atiesadores. Entonces vamos a colocar esa condición que sería igual a sí, pero vamos a colocar otra función, la función O, porque en ese condicional habían dos posibles igualdades. Entonces vamos a colocar el condicional O, que me dice si A, que es un valor que enumeramos por allá arriba en los datos de entrada, dividido H, que es el valor de la altura libre, esa relación es mayor a 260, que eso, todo esto va al cuadrado, que va a ser algo dividido otra cosa. En la parte de arriba va a ser 260 y en la parte de abajo va a ser la esbeltez H dividido TW. Si ese valor, si esta relación A sobre H es mayor a este, o para decir el otro O es un punto y coma, segundo valor lógico, A sobre H es mayor a 3, ahí están las dos condiciones, entonces cierro. Cualquiera de las dos que se cumpla, voy a poner eso. ¿Y qué voy a poner? Si esto se cumple, que me ponga 5. Y si no, que me ponga la fórmula de 5 más algo. Ese algo va a ser la división de dos cosas. Arriba, en el numerador, voy a colocar 5. Y en el denominador voy a colocar la relación A sobre H elevado al cuadrado. Entonces primero lo elevo al cuadrado con al 94 y coloco A dividido H. Con eso ya le puedo dar Enter después de cerrar pues el condicional y le doy Enter. Me va a aparecer división sobre 0. ¿Por qué? Porque yo aquí en A yo no le puse nada y dividir sobre A me va a dar indeterminado. Más si yo le pongo sí y le coloco un valor de A de 150, por decir algo en milímetros, aquí ya me va a aparecer dividido sobre algo. Entonces este va a ser mi nuevo K sub B. Pero en este caso nosotros no tenemos nada y vamos a dejar el valor de 0. Por eso es que aparece este error, ese supuesto error, pero no es ningún error. Ya teniendo esos dos valores, yo ya puedo colocar aquí mi K sub B. Voy a marcarlo y le voy a decir si el valor de por allá arriba, este por ejemplo, va a ser igual, y coloco entre comillas exactamente el texto, tiene que ser el mismo, es igual a no, por ejemplo, entonces voy a escoger el valor de arriba. Y si no, voy a escoger el valor de abajo. Aquí apenas le enter me tiene que aparecer 5. Tal cual, ahí está el valor de 5. Yo con este valor de K sub B ahora sí puedo encontrar el límite inferior y el límite superior. El límite inferior está dado por ¿qué? Por 1.1 por la raíz de una cosa dividido otra cosa. La cosa de arriba, el numerador, va a ser K sub B, que es este, ahorita lo marcamos, por el módulo del acero. Y eso lo vamos a dividir
sobre f sub y. Voy a marcar este K sub b para que no se me olvide. Y acá vuelvo y lo pongo para que quede bien presentado. Ese es mi límite inferior. Esto ya lo puedo poner blanco, que ya no me sirve para nada. Este es mi límite inferior. Ahora voy a colocar el límite superior para saber mi esbeltez en qué zona está. Eso lo voy a poner aquí abajo. Voy a arrastrar la fórmula de arriba y lo único que tengo que hacer es cambiar por 1.37. Y ya, le doy enter y ya tengo mis dos límites. Ahora vamos a calcular el coeficiente CV. Enmarco y voy a colocar el condicional. Si H sobre TW, vamos a mirar esto. Si la esbeltez es menor al límite inferior, que me coloque 1. Si la esbeltez está entre estos dos, que me coloque toda esta fórmula. Y si es mayor al superior, que me ponga toda la fórmula. Entonces, si H dividido TW es menor al límite inferior, entonces que me ponga 1. Y si no, que me haga otro condicional. Pero ese condicional tengo que ponerle también el comando i. ¿Para qué? Porque voy a colocar dos condiciones. Una sería que si h sobre tw es mayor o igual al límite inferior, pero además h sobre tw es menor al límite superior, ahí sí ya cierro las dos condiciones y coloco qué pasaría si en ese caso está en el rango de la mitad. Entonces voy a poner toda esta fórmula. Esa fórmula, si notan, la parte del numerador es el límite inferior y la parte del denominador es h sobre tw. Entonces yo puedo colocar una división de dos cosas. Lo de arriba sería el límite inferior y lo de abajo sería h sobre tw. Se veía larga, pero así lo podemos resumir. Y en caso tal de que sea mayor, o sea, que no cumpla nada de las condiciones, quiere decir que es mayor al límite superior, entonces coloco esta ecuación. Igual, sería colocar la división de dos cosas. Lo de arriba sería 1.51 por el módulo por K sub b, que ya lo tengo marcado. Y en la parte de abajo voy a colocar la relación h sobre tw elevada al cuadrado. Entonces coloco aquí h dividido tw al cuadrado. Y esto lo voy a multiplicar, inclusive lo voy a marcar, lo voy a encerrar también este. Y este lo voy a multiplicar por f sub y según lo que tengo ahí. Y ya con esto puedo cerrar todos los condicionales y le doy enter. Y eso me tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque h sobre tw es menor a 59. Vamos a demostrarlo. H dividido tw me está dando 53, que es menor a 59. Estuvo cerca de esta. Ya con el coeficiente CB definido, me puedo encontrar el área de cortante AW. Y eso lo vamos a ver en milímetro al cuadrado. Este lo podemos marcar de una vez como CB y enter. Y aquí vamos a colocarle la letra blanca para que no se vea. El área es muy sencillo. Sería simplemente multiplicar D por TW. Y ahí está el área. La enmarco y ya quedó lista. Ya lo único que queda es calcular la resistencia a cortante, que la vamos a llamar phi B sub n, y va a estar dada en kilonewton. Señalo la F, pongo acá el símbolo y le doy enter. Ya con eso es sino que ponga acá la ecuación de la resistencia cortante, que es igual a ¿qué? A 0.9 por 0.6 por F sub y,
que es la resistencia a fluencia cortante del acero. Y a esto le vamos a multiplicar el área, ahorita la marco para que se vea mejor presentado, el área cortante por CV. Y ya con eso le puedo dar Enter y tengo mi resistencia. Pero antes que eso voy a nombrar esto AW para que en la ecuación me quede mejor presentado. Y todo esto lo tengo que ir sobre 1000 porque este valor me está dando en newton. Entonces lo divido por 1000 para que me dé en kilonewton. Esta es la resistencia acortante. Lo que tengo que hacer es, voy a pegar todo este renglón lo voy a pegar aquí abajo. ¿Para qué? Para que me arrastre la fórmula. Pero en vez de BU voy a colocar B sub U. Y ya con eso tengo. La división es la misma, pero aquí voy a colocar B sub U. Y le doy Enter. Y acá cambio M por B. Y mire que ya quedó todo arrastrado. O sea que nomás tuve que trabajar una vez. Mire que trabaja al 10% cortante. La cortante en vigas de acero es muy alta. Ya puedo calcular lo último que sería la ñapa. Y es el análisis de deflexión. Lo que tengo que introducir acá es la deflexión calculada. Y esa la vamos a colocar con el valor de delta. Y eso va a ser en milímetros. Para que sea como delta lo señalo. Y le vamos a colocar símbolo. Y quedó el delta. Y abajo, bueno, aquí este valor se pone interesante. Es un valor que tenemos que introducir. Hicimos el cálculo de una viga en SAP, en cualquier programa, o en Excel o a mano, y nos dio una deflexión X. Vamos a colocarle una deflexión de 6 milímetros. Hay dos maneras. Una es que yo la entre manual, y la otra es que en la misma hoja de Excel coloque unas condiciones en los datos de entrada, que si la viga es simplemente apoyada, que la carga es distribuida, y hay infinidad de tablas que ya determina la deflexión por medio de las condiciones de apoyo y de carga. Esa sería la otra manera, y programar la hoja de Excel para eso sería muy interesante. Inclusive si alguien más quiere profundizar más en la hoja de Excel, ponerle más detalles, enviar a mi correo ingenierodelacero@gmail.com para que yo la revise y se la devuelva en caso tal de que tenga algún error corregida, lo pueden hacer tranquilamente. Está disponible el correo 100%. Entonces aquí esa deflexión la voy a dejar enunciada y abajo la voy a colocar la deflexión permitida por norma o por el fabricante, que esa es la que llamamos por allá arriba la deflexión límite, también en milímetros. Y aquí señalo el D, cambio el símbolo y me voy para la celda. ¿Y qué voy a poner ahí en la deflexión límite? Voy a colocar que esa deflexión límite va a ser igual a L por 1000, que es la longitud de la viga, por 1000 para que quede en milímetros, porque estamos comparando en milímetros, y lo voy a dividir todo esto por la deflexión límite que encontramos por allá arriba, que dijimos que era 360. Entonces aquí estoy colocando, mire que la fórmula es L sobre 360. Por eso arriba les dije que lo pusiéramos así. ¿Para qué? Para que me calcule de una vez esa deflexión permitida. Le doy Enter y la deflexión permitida va a ser 13.9. Yo con eso ya tengo listo el comparativo. Puedo llegar, seleccionar esto, pegarlo acá y cambio los valores de delta. Voy a colocar acá del límite. Tengo que quitarle, poner el Arial y colocarlo en minúscula. El delta límite comparado con el delta. Y este lo voy a colocar acá. Símbolo. Y listo. Entonces el delta límite es mayor al delta calculado. Entonces vamos a colocar delta límite mayor a delta calculado. Si es así, cumple o no cumple. Y este le cambio BU por el delta calculado. Y me está dando un porcentaje de 43% de trabajo. Lo curioso es que la deflexión es la que la mayoría de veces gobierna el diseño. Mire que más fácil falla por deflexión, pues no falla. Tiene el estado límite de deflexión más crítico que por cortante o flexión. Entonces ya con esto damos por terminado la hoja de cálculo.
queda muy presentable uno llegar en una simple hoja, calcular una viga, copiarlo y pegarlo en Word o guardarlo en PDF, queda listo para ser entregado en cualquier momento. Y calcular es muy sencillo porque yo le puedo colocar, le voy a colocar 350 y 150 de cortante. Aquí ya me está fallando por momento, pero si esa es mi carga, yo lo único que puedo hacer es cambiar la viga hasta que llegue a una. Vamos a empezar con la 16 por 50. Ese me está cumpliendo. 16 por 45, va en el 84%. 16 por 40, va en el 94%. Yo me quedaría con un porcentaje de trabajo de esa manera. Entonces, así es que uno calcula realmente. Uno no se pone a diseñar a mano una por una, sino que uno le pone la carga y empieza a buscar cuál le cumple. Y listo, ya sé con cuál empezar mi ejercicio. Entonces, eso es todo por hoy. Ya sabe que con esto terminamos el módulo 1 de esfuerzos. De pronto voy a subir un video también de diseño en Excel, atención, y uno de propiedades geométricas de perfiles armados. Es mucho el contenido que vamos a subir en este canal y es mucho el alcance que va a tener el canal. Entonces, no se les olvide dar por favor suscribir y a la campanita para que estén pendientes de todo el contenido que vamos a subir.